Continuamos en Economía 4D y le vamos a presentar a todos los invitados del día de hoy. Nos acompaña el doctor Federico Storani, vicepresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Gracias por estar en el programa. Federico, me imagino, tenemos muchas preguntas para hacerle y más la UCR que está en los titulares de los medios. Doctor Bielsa, bueno, la política y el Poder Judicial hizo mucho ruido en el transcurso de la semana. En la editorial, un breve resumen, hablamos del doctor Ramos Padilla, hablamos del fiscal Bidone, hablamos del fiscal Stornelli, el tema de la Corte Suprema de Justicia y todo lo que está relacionado con la política. ¿Lo podemos abordar después? Dale, sigo presentándote a los invitados que tenemos esta noche en el living. Está Nicolás del Caño, que es diputado nacional por el FIT y precandidato a presidente por el Frente de Izquierda. Gracias, ¿Qué tal, Agustín? Nicolás. ¿Cómo andan? Buenas noches. Y sumamos a la mesa política un economista, periodista económico que sabe y mucho y ha venido acá al programa invitado ya, Daniel Stico. Déjeme que agregue una postilla. Como tienen, a ver, tendencias diferentes y demás, cómo se chupan las medias entre ambos. Qué impresionante eso, ¿eh? Hemos hecho notas. Somos amigos. Son amigos. Buenas noches. Bueno, muy bien, muy Pero bien. Bueno, la vemos distinto. comenzamos con el doctor Federico Storani. Bueno, voy a utilizar la frase suya, ¿no? Vinculado a lo que pasó en la provincia de Córdoba, que es una tragedia política para el radicalismo. Sí, te voy a hacer una aclaración. Lo dije antes de la elección, Ajá. porque de mi punto de vista el resultado era previsible. Ujú. Y la tragedia está referida, obviamente, algunos me han tildado un poco de exagerado, porque se trata finalmente de una elección. Ujú. Y se gana y se pierde en todas las elecciones, pero yo creo que todo el proceso previo fue tan negativo desde el punto de vista de nuestra construcción política, me refiero al radicalismo, que se constituyó en una tragedia interna. Si uno tiene en Discúlpame, cuenta, doctor. si uno tiene en cuenta, por ejemplo, que apenas un mes antes, muchas ciudades y municipios de la provincia de Córdoba, yo soy de Córdoba, mi familia es de Córdoba, la conozco muy bien, se había ganado y luego se perdió. Su padre tenía la tonada. No, exactamente. Mi hermano, mis hermanas Sí. militan todos en Córdoba. Entonces, conozco muy bien la provincia y es un radicalismo muy fuerte, muy aguerrido, que merecía, estaba dentro de los cálculos poder perder, pero por lo menos competir de mejor manera. Para mí, de todas formas, el voto en Córdoba fue un doble voto castigo. Un voto castigo al gobierno nacional, porque también hay que tomar eso como elemento. Córdoba, por ejemplo, es una provincia extremadamente industrializada, pero está funcionando a un 35% de su capacidad instalada. Y eso tiene una repercusión en lo económico y en lo social en el sector comercio de Córdoba muy, pero muy fuerte. Por lo tanto, eso es lo primero, lo central. Y segundo, el pésimo proceso que se dio internamente dentro del radicalismo, que desembocó en la extinción incluso de la agrupación Cambiemos, porque el juez se presentó en la justicia para que no existiera más, cuando había un proceso interno en marcha que iba a dirimir las legítimas aspiraciones de los diferentes candidatos, entre Mario Negri, que es presidente del Interbloque, y Ramón Mestre, que es el intendente de la ciudad de Córdoba. Y como frutilla del postre, para ver que no soy exagerado, se perdió la ciudad de Córdoba, Se perdió la ciudad de Córdoba. después de Hay muchísimos un años. sector del periodismo, y obviamente también lo dijeron dirigentes radicales, que el gobierno de alguna manera le soltó la mano y que Schiaretti le era más funcional a Mauricio Macri que lo que ocurría en la interna del radicalismo. ¿Lo compartís? No demasiado, porque la verdad que hubo un desembarco de figuras nacionales para apoyar la candidatura de Negri bastante ostensible. Fue María Eugenia Vidal, por ejemplo, que hizo campaña, hizo unos avisos incluso publicitarios en favor. Fue Rodríguez Larreta Rodríguez también. Larreta, sí. Fue Gerardo Morales, gobernador de Jujuy. No me vas a decir que fue Lelita Carrió porque esto da para Bueno, mucho ruido. también fue ella, pero me refiero, tuvo una cobertura que, por ejemplo, no tuvo claramente Mestre. Y entonces tal vez no fue institucional el apoyo, y es un secreto a voces que la relación entre el gobernador de la provincia de Córdoba y el gobierno central ha sido una buena relación, una relación de bastante entendimiento. Ahora, muchos Federico, años también, ¿no? el hecho de las elecciones de octubre disparó una serie de hechos políticos, decíamos muchos cortocircuitos dentro del gobierno, pero disparó un hecho en el día de ayer, declaraciones de Alfredo Cornejo,
que dieron a entender algo así como que muy probablemente la postura del radicalismo sea que la fórmula presidencial no esté encabezada por el actual presidente. Vamos a una convención radical el día 27. ¿Qué nos podés contar de todo esto? Bueno, yo la verdad que celebro las declaraciones de Cornejo porque algunos de nosotros hace tiempo que venimos señalando que nunca fuimos una coalición de gobierno. Siempre fuimos, después de aquella famosa convención de Gualeguaychú, meramente un instrumento electoral o una coalición electoral, si queremos. Pero una coalición de gobierno significa la posibilidad de tener ámbitos de debate de políticas públicas esenciales. Eso no se dio nunca, para ponerlo blanco sobre negro, ni aún cuando se decidió el reingreso al Fondo Monetario Internacional, que es la medida más trascendente que se ha tomado, el radicalismo fue consultado, por ejemplo. Podríamos sí extenderlo en la primera parte del gobierno a un acompañamiento de tipo legislativo, pero de mi punto de vista eso no es una verdadera coalición de gobierno. Entonces nosotros reclamamos como mínimo el instrumento que está vigente, que eran las primarias abiertas. De hecho, si recordamos que el antecedente más inmediato que podemos citar es que el propio Mauricio Macri surge de internas abiertas, cuando compitió con Ernesto Sanz de la Unión Cívica Radical y con Elisa Carrió de la Coalición Cívica. Entonces no sé por qué negar ahora la posibilidad de la utilización de ese instrumento. Por lo tanto, me parece que las declaraciones de Cornejo van en esa dirección, se aproxima más a lo que muchos de nosotros veníamos señalando hace un tiempo. Pasamos con el doctor Rafael Bielsa. Bueno, primera reflexión. Mucho ruido hizo la Corte Suprema de Justicia. Digo mucho ruido porque en la editorial planteamos las dos posturas. A ver, ¿cómo puedo decir de todos sus colegas? Algunos que lo hace, no lo hace con habitualidad, lo que hizo la Corte Suprema de Justicia, pero sí los medios de comunicación que saltaron de golpe, le saltaron a la yugular a la Suprema Corte de Justicia en el caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es su postura? Mi postura es que en un marco de deterioro institucional muy marcado, que acompaña a otros deterioros que padece la Argentina, de falta de legitimación popular, no de legitimidad de elección, sino de aceptabilidad y de respeto por parte de la ciudadanía, el Poder Judicial no está exento. Esa es una primera opinión. Y además es una opinión en términos objetivos, no es una opinión que se base en una pulsión, es una opinión que se basa en una razón, en un razonamiento. En segundo lugar, que la Corte Suprema no es un cargo facultativo. El cargo de juez de la Corte no es facultativo. No es obligatorio, es facultativo. Usted puede elegir no ser juez de la Corte. Tiene que pasar un señalamiento por el Ejecutivo, tiene que pasar por un acuerdo del Senado, tiene que ir a la designación definitiva. Entonces, yo digo, si la bota de potro no es para vos, tenés que decir que no. La Corte Suprema no está para escuchar los aullidos nocturnos de los programas de televisión o las protestas de los medios de comunicación, que son una rama de empresas concentradas que, entre otros menesteres, se ocupan de la comunicación. La Corte Suprema está para administrar justicia. Y administrar justicia no implica necesariamente el apego litúrgico, dado que la justicia no es una religión, al fallo Lambruschini, que es el fallo que se cita para fundar lo equivocada que estuvo la Corte al pedir los autos de la causa que debe empezar la semana que viene. Luego, como decía mi madre, tales polvos, tales lodos. Después de la decisión de ayer, tomada con una disidencia o con una prescindencia, que es la del presidente de la Corte, hoy se toma una nueva decisión, ¿verdad? Entonces eso indica que ¿cómo puede presidir una Corte un presidente que es ignorado por quienes lo eligieron presidente? Ahí hay un malestar institucional. Entonces yo digo, me parece que a nosotros nos arrastran las marcas, porque nos preocupamos por los episodios que son cosméticos o que son, digamos, de fuegos de artificio, y no por el verdadero problema. El verdadero problema es que ahí hay un alzamiento
un alzamiento institucional, difícil de recordar. Yo, en mi cabeza, no recuerdo un alzamiento semejante contra José Severo Caballero o contra Nazareno. Miren lo que les digo. Es un alzamiento contra un presidente y es muy difícil que un cuerpo colegiado pueda, encargado de impartir justicia, que afecta a toda la ciudadanía, pueda desempeñarse de manera decorosa mientras tras bambalinas, como una especie de paso de comedia, se están dirimiendo estos intereses. Entonces, la verdad que no me interesa mucho lo que resolvió la Corte, no me interesa mucho lo que opine la prensa. La Corte no hizo nada ilegal. Bien. Hizo algo que contradecía un precedente. Bien. ¿No? Bueno, las Cortes contradicen sus precedentes. Y trabajan en situaciones contradictorias también. Y trabajan en situaciones de anomalía institucional, indiferentemente de la contradictoriedad. Yo puedo tener un pensamiento jurídico distinto de usted, yo puedo pensar distinto de Maqueda, puedo pensar distinto de Lorenzetti, puedo pensar distinto de Rosati, no sé, puedo pensar distinto de Rosenkrantz. Eso es distinto de un alzamiento, de un amotinamiento. Donde no, ¿qué es lo de hoy? Donde no se lo consulta al presidente, donde se resuelve con una mayoría sin un cuerpo colegiado. Ahora, yo le pregunto esto, ¿qué legitimidad tiene el presidente de la Corte cuando sabemos que varias resoluciones que firmó, él era parte como abogado? No, son dos cosas distintas. Sí, es otro tema. Una cosa es la legitimidad, otra cosa la legitimación. Sí. La legitimación usted la adquiere por el ejercicio. Sí, señor. La legitimidad por la regularidad de la designación. Fue regularmente designado. Y yo digo, es una suerte que el presidente Macri, que demostró en ese momento una flexibilidad que hoy ha transformado en tosudez respecto de su candidatura, que por otra parte me tiene totalmente sin cuidado. Yo soy peronista y soy kirchnerista. O sea, lo que resuelva Macri a mí me tiene sin cuidado. Pero en aquel momento mostró la flexibilidad suficiente como para transformar un ilegítimo, ilegal decreto de necesidad y urgencia con el cual había nombrado mal asesorado a Rosati y a Rosenkrantz, y después lo transformó en el proceso regular que establece la Constitución y las leyes. Entonces lo que yo digo es, a mí no me interesan los antecedentes de Rosenkrantz, porque por otra parte le podría decir, asesoró empresas, existe la excusación, existe la recusación. ¿Se excusa él? Él emitió, no sé si lo han leído, una respuesta a un artículo de un periodista que anda escribiendo por ahí, explicando caso por caso cuándo se excusó, cuándo debió excusarse y cuándo no debió excusarse. Entonces eso o se consiente o se refuta. Como no fue refutado, ni siquiera por el mismo periodista, entonces fue consentido. Entonces yo lo que digo es, mire, dentro de la decadencia de nuestra patria, una costumbre que hemos adquirido es dejar de pintar cosas importantes con el pincel de Marta, que de un solo hilo, que de un solo pelo, para pintar todo con brocha gorda. Entonces, nos ocupamos de hablar de si atendió o no atendió, si bajó del currículum, no bajó del currículum. ¿Por qué no lo juzgaron los senadores cuando le dieron el acuerdo? Ese era el momento, no es ahora. Y si alguien tiene razones para pedir el juicio político, si esa es una institución de la Constitución, que se lo pida. Con lo cual le quiero decir, yo no soy un apologista de Rosenkrantz, no puedo sacar el síntoma de la visión de la enfermedad. Y lo que me interesa es la enfermedad, porque en la enfermedad estamos todos los que estamos acá. En el síntoma, en todo caso, estarán los corifeos de Rosenkrantz y los tipos que no están de acuerdo con Rosenkrantz. Esa reyerta de parroquia a mí me tiene sin cuidado. Mañana pasa. Bien. Vamos a seguir y ahora vamos a retomar otro tema judicial que me interesa ver la visión, que tiene que ver con todo esto que está pasando con el juzgado de Dolores, D'Alessio y esa causa, a ver qué visión tiene. Gran tema la justicia este año, pero seguimos un poco... Fiscales en rebeldía, ¿no? Sí, ¿cierto? tal cual. Sí. Bueno, vamos por el lado así, de este la lado izquierda, sí, Nicolás del Caño. Sí, a la izquierda, casualmente. A la izquierda, Nicolás del Caño, y no te acompaña un economista de izquierda, pero bueno, pero se llevan bien. Bueno, estamos en un año político, vos ya definiste la candidatura, todo, por lo menos las encuestas marcan la cuestión bastante agrietada, ¿no? Digo, emerge la figura de la expresidenta, el actual presidente que se abraza a su candidatura y tiene resistencia interna. ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando con la economía, con la política este año desde la visión del FIT?
nosotros, ¿cómo vemos? Primero que partir de esto de que dice Macri a veces, ¿no? De lo peor ya pasó. Bueno, lo peor está por venir, ¿no? Porque la verdad que con el Fondo Monetario Internacional digitando la economía argentina, y vos lo sabés muy bien, Agustín, o sea, no hay perspectivas, ¿no? De que podamos tener un futuro promisorio para las grandes mayorías Con eso populares. coincide casi toda la oposición, casi toda. Lo que pasa es que hay acá ver. hay una gran diferencia en lo que plantea la izquierda con respecto a lo que dicen otras fuerzas. Es decir, si uno escucha, por ejemplo, Labaña, uno escucha a Axel Kicillof también, Sergio Massa lo he escuchado, todos plantean la cuestión de una renegociación con el Fondo Monetario, ¿no? Es decir, reestablecer los acuerdos, ¿no? Darles un nuevo marco, pero cumplir, es decir, cuando ellos dicen que van a pagar, inclusive tomando lo que sucedió durante los gobiernos anteriores del kirchnerismo, donde se pagó, y Cristina Fernández de Kirchner lo dice orgullosamente, fuimos pagadores seriales, 200.000 millones de dólares se pagaron de deuda. Sí, Entonces, todo lo que plantean hoy para adelante es extender los plazos, pero es así cierto. Pero y hay ejemplos a nivel internacional, el caso de Grecia, por poner uno, pero hay muchos otros donde estos créditos de facilidades extendidas, como le llaman, ¿no? Que es ¿a cambio de qué? O sea, a ver, yo te voy a extender los plazos de pago porque Argentina tiene que pagar en los próximos 4 años 40.000 millones de dólares promedio. ¿Y ¿no? ustedes qué proponen desde el ¿Nosotros qué decimos? ¿Cómo se puede? Lo primero que decimos es que hay que invertir totalmente las prioridades que hay en la Argentina. O sea, en vez de estar pensando cómo garantizar el pago a los especuladores, hay que decir primero cuánto es el salario mínimo que necesita hoy un trabajador o una trabajadora. ¿Cuánto deberían ser las jubilaciones? Que para nombrarlo, hoy se daba el aumento que es irrisorio realmente, de 10.400 pesos, 11.000... 11.000, 10,74. Claro, digo, pero hoy está establecido por propios instituciones que se dedican a la tercera edad, ¿no? De que el mínimo para un jubilado, para una jubilada, para poder vivir dignamente, no estamos hablando... El doctor Eugenio Semino, sí. Bueno, alrededor de 28.000, 29.000 pesos. O sea, miremos cuál es la diferencia. Entonces, no, primero hay que ver eso. ¿Cuánto? No se puede pagar la deuda a costa del hambre de nuestros trabajadores, Nicolás, de los jubilados. Hasta acá es como que veo que hay puntos de conexión desde la oposición con lo que piensa la izquierda. ¿Dónde es que la izquierda marca una diferencia con el resto de la hay una gran oposición? diferencia. Nosotros planteamos el repudio de la deuda y la ruptura de los ¿Repudiar qué pactos. significa? Chau, corto y me voy. Claro, nosotros planteamos que no se puede poner como prioridad la renegociación de los acuerdos, sino poner como prioridad las necesidades del pueblo trabajador. Otra cosa importante, el tema de los tarifazos. ¿Cómo terminamos con los tarifazos? Digo, hablemos de las preocupaciones que tienen millones hoy. Bueno, nosotros consideramos que no puede existir el lucro, ¿no? La ganancia en lo que hace los servicios públicos fundamentales, esenciales, ¿no? La luz, el gas. Entonces lo que decimos es que tienen que ser gestionadas esas empresas, todo el complejo energético, por las trabajadoras y trabajadores, los técnicos de las universidades públicas que tenemos y muy capaces y que hoy están siendo víctimas de un brutal ajuste y recorte, como vemos en el CONICET, por ejemplo. Junto con ellos, junto con toda la población, se puede gestionar el conjunto del sistema energético para tener un servicio de calidad que llegue a todos los sectores y al mismo tiempo que sea con una tarifa accesible. Te voy a responder qué te van a decir, no para contradecirte a vos, porque también sigo pensando que los lineamientos generales compartís con casi toda la oposición y te diría con un sector del propio gobierno que está en disidencia de Macri. Pero voy a esto. Por ejemplo, hablaste de utilidad de los servicios públicos. Hay un concepto de utilidad que es para futuras inversiones, y si vos lo eliminás de eso, lo que vamos a hacer en los servicios públicos es bajar la calidad del mejor servicio que estás proponiendo, ¿no? Justamente, si todos los recursos, por ejemplo, todo lo que prestó el Fondo Monetario Internacional el año pasado fue para financiar la fuga de capitales. No construyeron ni un aula de una escuela, ni una salita de primeros auxilios con ese dinero. Fue todo para fugar capitales de los especuladores. Entonces, si todos esos recursos que se van del país, que se los llevan los grandes empresarios, los especuladores, los ponemos en función de las necesidades de las grandes mayorías, obviamente que podemos tener inversiones para que se puedan garantizar servicios de calidad y que puedan llegar a todos lados. Ahora, no es cierto que todas las fuerzas políticas piensan esto. Te digo algo muy sencillo, ¿no? Para ir a los hechos. Los presupuestos que se votaron en el Congreso planteaban eliminar subsidios a los servicios públicos. Eso lo votaron todos los gobernadores del PJ, o sea, los diputados vinculados a los gobernadores. También lo votó la fuerza política de Sergio Massa. Y en este esquema,
en este esquema privatista que se mantuvo de los 90 hasta hoy, en este esquema quitar subsidios significa tarifazos para el pueblo. Entonces, nosotros, ¿qué decimos? Tenemos otro planteo que es la renacionalización bajo gestión de los trabajadores, etcétera, pero digo, hay que ir a los hechos. Entonces, no estamos de acuerdo con lo que están planteando. Es opuesto. Lo que todos dicen, primero hay que rendir pleitesía al Fondo Monetario Internacional, le ponen ese nombre de renegociación, pero miremos todo lo que pasó en los distintos países del mundo donde se dio esta situación de renegociación con el fondo, y ellos te dicen, a cambio yo te voy a renegociar. ¿A cambio qué piden? Reforma laboral, más reforma previsional. En Grecia recortaron 13 veces las jubilaciones y hoy es la mitad de lo que era. También te piden más reformas tributarias para beneficiar con quita de impuestos a los grandes empresarios, como pasó, por ejemplo, con la ley de economía del conocimiento, que la única fuerza política que votó en contra, una ley pedida por Marcos Galperín, ¿no? Uno de los principales empresarios del país y una de las personas más ricas del mundo. Bueno, eso lo votaron todas las fuerzas políticas, a excepción del Frente de Izquierda, ¿no? Siempre beneficiando a los empresarios que piden regalos por parte del Estado. Como el programa es plural, Y vamos, porque yo lo veía que dejaba entrever la posibilidad de un default y le caía una lágrima acá a Daniel Stich. Digo, te aclaro, ¿no? Porque a veces se dice, no es lo mismo el repudio de la deuda como parte del conjunto de medidas a favor de las trabajadoras, de los trabajadores, para que la crisis la paguen los grandes empresarios, que un default. Ojo, ¿no? Porque el default de los capitalistas es lo que pasó en el 2001. Sí. Daniel, hoy, situación económica de la Argentina, mercado financiero, yo digo, hay una tensa calma que me parece que puede estar antecediendo una tormenta. ¿Cómo ves la economía hoy? No, claramente la Argentina primero hay que decir que no tiene mercado financiero. El mercado de capitales de la Argentina es muy chiquitito, es la tercera parte de cualquier país latinoamericano. O sea, hoy el PBI, los depósitos en la Argentina, de los argentinos en los bancos representan menos de 14 puntos del PBI. Uno va a la región, cualquiera tiene 25, 30, 60 puntos. Con eso querés decir que corridas de esta índole como pasó en el Corralito, no. Ya está bastante acotado. Está acotado. Segundo... Ahora, con el tema de estos instrumentos, y nos referimos a las LELIQ y demás, ¿esto representa peligrosidad para los bancos? No, para nada. ¿No? Hoy las LELIQ, a diferencia de las LEBAC, son instrumentos que canalizan los depósitos del sector privado a las letras del Banco Central, que se llaman LELIQ, que es la consecuencia de que no hay demanda de crédito. Si apareciera la demanda de crédito, automáticamente a los bancos les es más negocio prestarle a la empresa que prestarle al Estado. Pero tampoco quiere perder clientes, porque si no el sistema bancario, que tiene más de 100.000 empleados, desaparece de la Argentina. Entonces tenemos otro problema, que nos quedamos sin dinero, sin depósitos y con mayor desempleo. Pero entonces digo, la LELIQ es un instrumento que, dada la realidad, en la coyuntura, en la cual no hay instrumento de crédito, las empresas no pueden tomar crédito a estas tasas de interés. Y cuando se ensayó en enero y febrero bajar la tasa de interés, ustedes se acuerdan, del 74 al 44%, ¿qué hizo el mercado? Fue a comprar dólares. Entonces las empresas que por un lado reclaman, bajame la tasa de interés que voy a tomar crédito, cuando baja la tasa de interés, salen a comprar dólares y pagan sus deudas con Entonces le tienen pánico escénico al gobierno, a las empresas. No, es un problema de los argentinos, está en nuestro ADN. El problema de los argentinos, fíjate vos, vayamos a un dato que pasó desapercibido, ya no se habla más, el nivel de la pobreza. En Argentina todos sabemos que hay 1/3 de los argentinos es pobre y en los chiquitos pobrecitos la 50%, mitad, sí. uno de cada dos. ¿Ustedes saben cuál es la causa fundamental, principal, estructural de por qué tenemos esos niveles de pobreza? Porque, como dijo el invitado anterior, en 10 años se crearon 200.000 empresas, pero ¿sabes cuánto personal generaron esas empresas en promedio? Menos de 5 empleados. Yo te pregunto, a esas empresas, eliminale todos los impuestos, eliminale todos los cargos públicos, aún nunca van a poder pagar con esta estructura productiva salarios que le permitan, como dice Del Caño, tener ingresos razonables de 30.000 para pagar la canasta básica de pobreza. Entonces el problema de la Argentina es discutir
que tenemos que tener pymes, pero pymes eficientes y productivas y grandes. No podemos tener 200 empresas de calzado. Ahora, tenemos que tener 6 u 8, y eso no significa despedir a los que al resto, sino agruparlos para, en vez de producir 1000 variedades de calzado, producir 10 en cantidad de escala que nos permita abastecer el mercado interno, pero también exportar. Ahora, si yo tengo que en una estructura chiquitita, microempresa de 5 o 7 empleados, producir 10 variedades de calzado, nunca voy a poder ser eficiente, nunca voy a tener precios competitivos y nunca, sobre todo, voy a tener volumen. y hoy, en el corto plazo, ¿cómo sale el gobierno de esta trampa que vos planteabas? Alta tasa, eso genera recesión, si la baja le sube el dólar, ¿cómo? No, bueno, la recesión viene de antes. La Argentina hace prácticamente 8 años que no crece. Un año te crece 2, otro año te baja 2, un año crece 2, y en el medio la población crece 1%. Entonces, fíjense ustedes que aún sin hacer nada, la pobreza te aumenta en 150.000 personas por año, o 150.000 familias, perdón, por año, porque la población crece al 1% anual. Son 400.000 personas que se suman al mercado, son 100.000 familias, y si vos no tenés inversión, no tenés crecimiento, el problema se agrava. Entonces, la Argentina tiene un problema estructural que no es de hoy, no es de ayer, es histórico, porque nunca discutimos permanentemente cargos en la política y nunca discutimos propuestas. Estamos a 6 meses de las elecciones y sabemos todos el diagnóstico de la crisis que tiene la Argentina. Sí, no hay propuestas. Pero no hay propuestas. Entonces yo estoy de acuerdo con Del Caño. Bueno, no estoy de acuerdo en que no hay que pagar la porque deuda. ese era un título, Ojo. yo estoy de acuerdo. No, Estoy de acuerdo estoy de con Del acuerdo. Caño, te va a salir Estamos caro, de acuerdo en que la situación es complicada. Ahora, el tema es cuál es la alternativa a no tomar deuda del Fondo Monetario si no tengo mercado de capitales interno y no tengo el mercado externo que me quiere prestar. ¿Vamos a la Daniel, emisión? tenemos que ir cerrando. ¿Vamos a la hiperinflación? Sí. ¿Vamos al mayor desempleo y más pobreza? Ya lo tuvimos, ¿eh? Bueno, Ahí Del tenemos que Caño cerrar. niega con la cabeza, pero se nos va el Se nos tiempo. fue- Se se dio nos un fue largo el tiempo. debate, pero se por nos supuesto fue el que- tiempo y realmente, bueno, todas las atracciones están acá. Para en nosotros, el digo, para programa. terminar con la dependencia y el atraso del país, que no es de ahora, tienen que gobernar los trabajadores y planificar la economía en función de otros intereses. decide el Es pueblo. un largo, es Si un, lo Bueno, decide el ya, pueblo. largo debate. Estamos en democracia. Nos queda pendiente un montón de temas. Yo le planteé a Rafael Bielsa el tema de la justicia, pero A ver, se nos va el uno tiempo. Podemos cortito, hacer uno cortito. los dos muy cortitos y cerramos, dale. La justicia, ¿cómo están viendo el escenario de la justicia? Este tema de un fiscal rebelde, un fiscal imputado, me refiero a Bidone, el tema de las causas, porque se puede ser inocente o culpable, pero plantarle una prueba o operativos de inteligencia, contrainteligencia que se están demostrando. ¿Cómo lo ven que actúa algunos sectores de la justicia, relacionado con cuestiones políticas? Mire, yo soy abogado, por lo tanto me rijo por por los pronunciamientos de los jueces que los leo prolijamente. Sí. Yo creo que hasta este momento el sumario, la investigación que está llevando adelante el juez de Dolores, desde mi punto de vista, Sí. es impecable. Impecable, sí. Es una investigación seria, difícil de cuestionar para los propios procesados, Sí, señor. difícil de cuestionar para la prensa intencionada. Entonces, yo digo, independientemente si la jurisdicción le corresponde en totalidad, le corresponde tupacamarizada, cosa que se resolverá en otra instancia y que no depende de él, está trabajando ejemplarmente. Entonces, como también decir el derecho es hacer docencia con el derecho, yo creo que ese juez tiene dos virtudes. Está ejerciendo su cargo de juez y está dando clases de cómo se debe aplicar el derecho. El resto, ya lo dije antes, en el marco de un deterioro absoluto, donde en el mismo lodo estamos todos manoseados, bueno, es muy sencillo, es fácil de jerarquizarlo. Le va a ser mucho más difícil revertir lo que está resolviendo de manera fundada. Nos dicen que tenemos que cerrar, pero Gracias. Federico Storani, ¿se pudre todo en la convención del radicalismo? ¿No se ¿Van a pudre? unas pasos? ¿Por ¿Van a sí exigir o unas por no? pasos? Se va a pudrir todo. No. Se va a dar un debate que va a ser un debate intenso, que empezará por un balance de estos años. La posición mía es pública, no la voy a Sí, está repetir, claro. lo acabo de decir. Y finalmente se llegará a una votación democrática. Obviamente, yo voy un poquito más al fondo. Yo sí creo que
La tercera regla, porque el desafío de la vez pasada era equilibrar y controlar el poder y garantizar alternancia en el ejercicio del poder, que son reglas democráticas. Pero la tercera es, cuando se vive una crisis profunda y prolongada en el tiempo, es ampliar la base de sustentación política para encararla. Y yo creo que no puede ser de palabra, tiene que ser institucionalizada. Hace mucho tiempo que algunos de nosotros proponen, por ejemplo, la necesidad de constituir un Consejo Económico Social que siente los sectores del trabajo, de la producción, de las universidades nacionales, los diferentes credos religiosos. Hay antecedentes legislativos para eso. Falta la voluntad política para llevarla adelante, pero no es tarea de un solo partido político. Bien, clarísimo. Gracias, Federico. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, realmente. Rafael, Daniel, Nicolás, gracias Nicolás, a todos muchas por haber gracias, estado acá esta Señores, noche. acá, a esta cámara, nos Bueno, saludamos. no mucha nos despedida porque despedimos. se nos fue el tiempo. presentamos el natural, señores. Bueno, para el próximo programa, el natural, todo lo que el gobierno naturaliza, pero nos tenemos que ir. Chao. Chao, hasta la semana que viene. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.